¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, pues realmente no lo sabemos, ¿sí? Por ejemplo, el diccionario de la RAE dice que la carga eléctrica es la cantidad de electricidad de un cuerpo. O en física se dice que la carga eléctrica es esa capacidad de las partículas de intercambiar fotones o la capacidad de las partículas de interaccionar con campos electromagnéticos. Sin embargo, como te das cuenta, estas definiciones son circulares y en realidad no dicen nada de fondo sobre lo que es la carga eléctrica. Aquí se puede aplicar lo que decía San Agustín acerca del tiempo, ¿no? Si no me lo preguntan, yo sé lo que es, pero si me lo preguntan, no sé explicarlo. Entonces también la carga eléctrica es una propiedad fundamental de las partículas que no sabemos exactamente lo que es, sin embargo, pues resulta que sí conocemos algunas de sus propiedades y el hecho de que conozcamos algunas de sus propiedades nos ha permitido desarrollar una tecnología y una civilización que descansa precisamente sobre esos conocimientos. Y ahora, ¿cuáles son esas cosas que sí sabemos de la carga eléctrica? Bueno, pues una de las cosas que sabemos es que hay dos tipos, ¿sí? Otra es que cuando aparece la carga, aparece en pares, ¿sí? Por un lado se produce carga eléctrica de un tipo y por el otro lado se produce carga eléctrica del otro tipo. Sabemos que reside en las partículas, ¿sí? Otra cosa que sabemos de la carga eléctrica es que la forma en la que la medimos es por medio de una cantidad de tipo escalar. También sabemos que las cargas eléctricas generan campos eléctricos. Sabemos que producen fuerzas. Sabemos que cuando hay dos cargas del mismo tipo, estas cargas se repelen. Y sabemos que cuando hay cargas de tipos distintos, estas se atraen. También sabemos que cuando hay dos cargas, estas cargas van a atraerse con una fuerza que es proporcional al producto de sus cargas. Y también sabemos que esta fuerza será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Sabemos también que estas cargas se van a transferir y que la transferencia que se da de las cargas se da de una manera diferenciada. Distintos materiales tienen distintas capacidades para transferir la carga. De ahí vienen los conceptos que después veremos de cuerpos que son conductores eléctricos, aislantes eléctricos y cosas que están por ahí en posiciones intermedias. Algo más relacionado con la transferencia de cargas es que cuando éstas se transfieren tienden a repartirse de una manera uniforme. Otra cosa muy importante de la carga es que se conserva. Esta es una propiedad muy parecida o de hecho la misma a la que tienen otras propiedades físicas como por ejemplo la energía, la masa o la cantidad de movimiento. Algo que no es propio de la carga pero que nosotros se lo hemos asignado es la unidad de medida. La unidad que usamos para medir la carga se llama el coulomb y el coulomb es una unidad que se representa con la letra C mayúscula. Ahora, como habíamos dicho antes, la carga está en las partículas y en particular esta carga reside en dos tipos de partículas, los electrones y los protones. Resulta que estas dos partículas tienen la misma cantidad de carga, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, solamente que mientras que la carga del protón es positiva, la carga del electrón es negativa. Otra cosa que sabemos acerca de la carga eléctrica es que está cuantizada. Bien, pues vamos viendo cada uno de los puntos. Ahora, el último punto que tocamos es que la carga eléctrica está cuantizada. Realmente vamos a comenzar con este, aunque lo haremos de una manera así muy superficial y ya nos adentraremos un poco más en el asunto de la cuantización cuando lleguemos a la parte del curso que tiene que ver con física cuántica, ¿sí? Por ahora nada más diremos un poquito de lo que se trata. Resulta que cuando una cantidad se dice que está cuantizada, lo que queremos decir es que viene en paquetes, ¿sí? Y viene en paquetes cuya unidad es aquella que se llama quantum, que es la cantidad más pequeña en la que puede existir una cierta propiedad física. Por ejemplo, la energía. La energía no puede venir en cualquier cantidad, solamente puede venir en múltiplos de una cantidad básica que es el quantum de energía. El momentum angular, por ejemplo, también. O en este caso la carga eléctrica.
O sea, hay una cantidad mínima de carga eléctrica y cualquier cantidad de carga eléctrica que tenga un cuerpo tiene que ser un múltiplo de esa cantidad básica. En la práctica, esa cantidad básica de carga eléctrica es lo que llamamos la carga eléctrica del protón. Resulta que una partícula básica como el electrón o una partícula compuesta como el protón tienen, como habíamos dicho antes, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la carga eléctrica que tenga cualquier cuerpo va a ser un múltiplo de esta. El hecho de que las cantidades físicas estén cuantizadas puede parecer un poco extraña, pero en realidad no lo es tanto cuando lo pensamos un poquito más. En la vida cotidiana tenemos ejemplos de cantidades cuantizadas y quizá la más fácil de ver es el dinero. Por ejemplo, ahora mismo en tu bolsillo puedes tener una cierta cantidad de pesos, de euros, de dólares o de lo que sea, y esa cantidad que tengas va a ser un múltiplo de la moneda más pequeña que esté en circulación. Por ejemplo, en México, la moneda más pequeña que todavía anda por ahí es una moneda de 5 centavos. Y cualquier cantidad de dinero que traiga en la bolsa una persona en México, pues ha de ser un múltiplo de 5 centavos. A lo mejor tiene 10 pesos o tiene 50 pesos con 25 centavos o tiene 500 pesos con 30 centavos o lo que sea, pero siempre esa cantidad de dinero será un múltiplo de 5 centavos. Y no puede ser menos porque resulta que ya no circulan monedas con una menor denominación. Entonces, el quantum de pesos en efectivo, o sea, en metálico, son 5 centavos. Y ya en cada país pues va a haber una moneda mínima que sea el quantum de esa moneda en particular. Bueno, pues entonces esto tiene que ver la física cuántica, ¿no? Y la unidad básica de carga, como dijimos, es la carga del electrón y la carga del protón. Pero hay algo más. Resulta que el electrón sabemos que es una partícula fundamental y que no es divisible, hasta donde sabemos. Sin embargo, el protón no. El protón sí es una partícula compuesta y el protón se puede romper. De hecho, hay una máquina muy grande allá en Ginebra que se dedica a romper protones. Y cuando un protón se rompe, pues resulta que se rompe en partes que llamamos quarks. Y estos quarks que hay en un protón son 3. Y cuando estos quarks salen, se llevan parte de la carga eléctrica. Unos quarks se pueden llevar 1/3 de la carga eléctrica y otros se pueden llevar 2/3. O sea que si tomamos en cuenta los quarks, la carga fundamental o el quantum de carga eléctrica no sería la de un protón, sino sería la de 1/3 de un protón. Sin embargo, debido a que los quarks no aparecen aislados en la naturaleza por gran cantidad de tiempo, sino que son realmente muy efímeros, se considera que la carga fundamental no es la del quark, sino la del protón, ¿sí? Pero bueno, ya dejemos eso de la cuántica para su debido tiempo y ahora sí vayamos a ver las propiedades de la carga, pero de una manera más clásica. Y retomaremos otra vez la primera característica que dijimos acerca de la carga eléctrica, y es que viene en 2 tipos, ¿sí? Bueno, pues esto nos da tiempo para hacer un poquito de historia. Resulta que desde la antigüedad se conocía que si se frotaban 2 materiales, por ejemplo lana y ámbar, resulta que pasaba algo ahí en lo que la carga eléctrica aparecía. Y así como aparecía carga eléctrica en el ámbar, también aparecía carga eléctrica en la lana. Y esta carga eléctrica, pues al final de cuentas, le daba ciertas propiedades a los materiales. Y se dieron cuenta desde la antigüedad que, por ejemplo, si querían acercar 2 pedazos de ámbar cargados eléctricamente, estos se iban a repeler. O sea, estos 2 materiales que tenían obviamente el mismo tipo de carga se repelían. Sin embargo, había otros materiales que se cargaban de una manera distinta que al ser acercados al ámbar, en lugar de repelerse, se atraían. Sin embargo, esos materiales, si eran atraídos entre sí, también se repelían. Y con eso se dieron cuenta que de estos 2 tipos de carga eléctrica había la propiedad de que si acercabas 2 del mismo tipo, se repelían, y si acercabas 2 de tipos distintos, se atraían.
Así pasó mucho tiempo hasta llegado el siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin se puso a estudiar los efectos de la carga eléctrica. Y él fue en realidad el primero que usó los nombres de carga de electricidad con positivo y negativo. Sin embargo, él no usó los nombres positivo y negativo como lo usamos ahora, sino que él estudiaba la carga eléctrica desde el punto de vista de los fluidos. Él imaginaba que había un cierto fluido eléctrico que podía pasar de un cuerpo a otro y que este fluido estaba sometido a presión. Que si la presión era positiva, entonces lo que sucedía es que un cuerpo pues tenía una electricidad positiva y tenía ciertas propiedades. Sin embargo, si la presión era negativa, entonces el cuerpo no tenía este fluido eléctrico y tenía las otras propiedades, las de la electricidad negativa. Entonces, desde el punto de vista de Franklin, teníamos que esta carga eléctrica era o positiva o negativa dependiendo de la presión del fluido eléctrico. Bueno, pero ahora sabemos que la cosa no es así. Lo que sabemos ahora es que en realidad sí hay dos tipos de carga que existen en las partículas y sin embargo el nombre se quedó. Para una se quedó el nombre de positiva y para otro el nombre de negativa. Como habíamos dicho antes, ¿no? La carga reside en esas partículas que se llaman electrones y protones. Y resulta que los protones tienen la llamada carga positiva, mientras que los electrones tienen la llamada carga negativa. Y estas partículas son las poseedoras de la carga eléctrica. Ahora, ¿dónde están estas partículas o qué pasa con ellas? Pues resulta que estas partículas, junto con otra que se llama el neutrón, son los constituyentes así básicos de la materia. Hablando de una manera bastante simplificada, podemos decir que cualquier material está hecho de átomos que están hechos de estas tres partículas, ¿sí? Ahora, ¿cómo son los átomos de esta forma simplificada? Podemos pensar en un átomo como un núcleo que tiene ciertas partículas y alrededor hay otras partículas dando vuelta. Las partículas del núcleo, que en general se llaman nucleones, son de dos tipos. Uno es el protón y otro es el neutrón. Resulta que el protón es el que dijimos que tiene carga eléctrica positiva, mientras que el neutrón es una partícula con carga eléctrica cero. En realidad no es que no tenga carga eléctrica, sino que más bien tiene la suma de la carga eléctrica del electrón y la del protón. Al sumar las dos cantidades iguales pero con signos contrarios, lo que nos da es una suma cero. Entonces eso es el neutrón, ¿no? Es una partícula con una suma de cargas total igual a cero. Entonces, el núcleo es eso. El núcleo es un aglomerado de partículas que tienen cargas eléctricas positivas. Y en torno a ellas giran las otras partículas, los electrones. Y los electrones tienen la carga eléctrica negativa. Y resulta que esta interacción que hace que unos giren en torno a otros, pues tiene un origen electrostático, ¿sí? La atracción eléctrica entre los electrones negativos y los protones positivos es lo que hace que tengamos ahí una atracción y que mantenga la estructura de los átomos. Ahora, los átomos pues determinan el tipo de elemento químico del que estamos hablando, ¿sí? Resulta que un átomo en su núcleo puede tener un protón, o puede tener 2, o 3, o 4, o 5 o más. Resulta que si en un núcleo atómico hay un protón, ese elemento químico recibe el nombre de hidrógeno y tiene ciertas propiedades que van a depender precisamente de la estructura de su núcleo, que esa estructura del núcleo determina también la estructura de los electrones. Si en lugar de tener un protón, el núcleo tiene dos protones, entonces ya no es hidrógeno, ahora es el siguiente elemento químico y se llama helio, ¿sí? Si tiene 3, pues se llama litio y así nos vamos. Hasta el caso en el que un núcleo atómico tenga 92 protones y este elemento químico se llama uranio, ¿sí? Bueno, normalmente los átomos son neutros.
Eso quiere decir que si tienen 4 protones, también tendrán alrededor 4 electrones. Y si tienen 8 protones, tendrán también 8 electrones, ¿sí? Normalmente la materia es neutra. Pero aquí hay algo más. Resulta, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno sabemos que tiene un protón, pero además del protón de su núcleo, puede tener también un neutrón. Entonces, este hidrógeno lo podemos encontrar en dos variedades, con un solo protón o protón más neutrón. Pero la cosa no queda ahí. También podemos tener hidrógeno que sea un protón más 2 neutrones. O sea, tendríamos 3 variedades diferentes de hidrógeno. Sería el mismo elemento químico, pero en 3 variedades. Bueno, pues estas variedades se llaman isótopos. Y para el hidrógeno tenemos 3 isótopos. El hidrógeno, que es solamente un protón, se llama protio, o también se le llama hidrógeno 1. El hidrógeno que tiene un protón y un neutrón se llama deuterio o hidrógeno 2. Y el hidrógeno que tiene un protón y 2 neutrones se llama tritio o también se llama hidrógeno 3. Estos son los 3 isótopos del hidrógeno. Obviamente el helio también tiene diferentes isótopos, por ejemplo el helio 3, el helio 4 y así cada uno de los elementos químicos. Por ejemplo, el uranio es muy conocido que tiene el isótopo uranio 235 y el 238 y otros más, ¿no? Entonces, cada elemento químico tiene diferentes isótopos y la diferencia entre un isótopo y otro es simplemente la cantidad de neutrones. Ahora, habíamos dicho que por lo regular los átomos son neutros, ¿sí? Pero no tienen por qué serlo siempre. Resulta que lo que hace que un electrón esté girando en torno a un núcleo es esta atracción eléctrica. Pero si el electrón recibe energía, entonces tendrá suficiente energía como para alejarse del núcleo. Si tiene suficiente energía como para dejar por completo el núcleo, lo que va a pasar es que este núcleo va a ser positivo y sin embargo no tendrá al electrón que le dé esta neutralidad. Y lo que vamos a tener va a ser un núcleo solo que va a tener un exceso de carga positiva y a esto se le llama ión. En particular, si tenemos una carga positiva en exceso, tenemos un ión positivo. Y si tenemos una carga eléctrica que anda por ahí sola, este sería un ión negativo. Al ión positivo se le llama catión y al ión negativo se le llama anión. Entonces, por ejemplo, helio, ¿sí? Tenemos un helio, digamos un helio 4, que serían 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones alrededor. Si de repente llegara otro electrón y se acoplara aquí, tendríamos ahora un helio 4, pero con un electrón de más. Quiere decir que este sería un helio ionizado negativamente, sería un anión, sería un helio 4, pero con un electrón de más. O si uno de los electrones se va, tendríamos un helio 4, pero catión, porque tendríamos un electrón de menos. O sea, como quien dice, una carga positiva de más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Sol, ¿sí? Lo que tenemos en el Sol, en el núcleo, es una sopa de cargas aisladas. Tenemos una sopa de iones. Tenemos lo que se llama plasma, ¿sí? El plasma es un gas, pero es un gas de iones, ¿sí? De partículas sueltas. Ahora, en cuanto al asunto de las cargas eléctricas que se están moviendo, tenemos aquí algo curioso. Resulta que lo que le da la cohesión a los núcleos atómicos es una fuerza que se llama la fuerza nuclear fuerte. Y lo que le da la cohesión a los átomos es la fuerza eléctrica, ¿sí? Carga positiva, carga negativa se atraen y esa atracción eléctrica crea los átomos. Sin embargo, en el núcleo, un protón y otro protón por sí mismos se tendrían que repeler, ¿sí? Entonces, imagínense la enorme fuerza repulsiva que tienen 2 protones que están metidos en un núcleo, ¿sí? Es enorme, muy, muy, muy grande. Pero resulta que el núcleo no se destruye porque aparte de esa repulsión eléctrica hay otra fuerza involucrada
que está atando a los protones. Y esta fuerza que actúa en el núcleo es muy fuerte. Y el nombre que recibe es fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Muy poco imaginativo el nombre, pero muy descriptivo. Entonces, resulta que esta fuerza nuclear fuerte mantiene unidos a los núcleos que si no fuera por ello, se desintegrarían de inmediato. Entonces, hay dos fuerzas involucradas en los átomos: la fuerza eléctrica y la fuerza nuclear. Resulta que las cargas eléctricas en principio se podrían mover, ya sea positivas o negativas. Sin embargo, resulta que las cargas eléctricas positivas, al estar unidas por esta fuerza nuclear fuerte, están ligadas de una manera muy firme y es muy difícil que logren liberarse. Sin embargo, las cargas eléctricas negativas, al estar unidas al núcleo solamente por la fuerza eléctrica, se pueden liberar de una manera más fácil. Entonces, lo que pasa cuando hablamos de transferencias de cargas entre diferentes materiales, por lo general es una transferencia de cargas eléctricas negativas. O sea, lo que se transfiere, digamos, entre la lana y el ámbar son electrones, ¿sí? Electrones de un material se van a otro. Y al perder un material electrones, lo que pasa es que se queda con más cargas positivas que negativas. O sea, se convierte en un ion, en un objeto ionizado positivamente, mientras que el cuerpo que gana los electrones se vuelve en un cuerpo ionizado negativamente. Los ejemplos de cargas positivas en movimiento también los podemos encontrar. Por ejemplo, un chorro de partículas alfa en realidad es un chorro de núcleos de helio 4 y este es un chorro de cargas eléctricas positivas y puede suceder. O el chorro que se hace chocar en el CERN también es un chorro de cargas eléctricas positivas, porque lo que hacen es acelerar protones. Entonces, en realidad nada impide que también las cargas positivas se muevan, solamente es un problema de energía. Y como normalmente las cantidades de energía disponibles no son tan grandes, lo que tenemos que se mueve en la vida cotidiana son las cargas eléctricas negativas, ¿sí? Cuando hablemos de flujo eléctrico, casi siempre vamos a estar pensando que es un flujo de cargas eléctricas negativas. ¿Qué otras cosas sabes acerca de la carga eléctrica y que no haya mencionado en esta pequeña lista?